Muchas gracias, Santiago, por su excelente tema el día de hoy, impactos ambientales en el sector de hidrocarburos. Se le agradece infinitamente la excelente ponencia que acaba de dictar. Y asimismo los invitamos a que continúen con la siguiente ponencia del día de hoy, siendo la maestra Lisette Rosas Trejo, con el tema concentraciones límites de metales en suelos con explotaciones petroleras en México. Adscripción institucional, Centro de Sustentabilidad Energética y Ambiental del Noreste, de la Universidad Autónoma del Noreste, AC, CISEAN, UANE. Resumen curricular, es mexicana, actualmente tiene bajo su responsabilidad el laboratorio de biotecnología, colabora como técnico en espectrometría y es investigadora del Centro de Investigación en Sustentabilidad Energética y Ambiental del Noreste en la Universidad Autónoma del Noreste, AC-UANE. También forma parte del desarrollo y ha escrito en coautoría un capítulo para el libro Un acercamiento disciplinario al aprovechamiento de los hidrocarburos. Ha dirigido el proceso de acreditación y certificación en ISO 17025 e ISO 9001, además de trabajar en diversos proyectos como el análisis de la calidad del agua del puerto de Mezquital. Ha colaborado en el proyecto de establecimiento de un jardín etnobiológico para la zona noreste del país, Matamoros, Tamaulipas, en el proyecto La fitoremediación como una alternativa para la eliminación de elementos intrafísicos potencialmente tóxicos, EITT, en aguas residuales y en proyecto creación de un sistema para la evaluación y monitoreo de contaminación orgánicos persistentes y volátiles en las zonas agrícolas, metropolitanas e industriales de México, para la convocatoria científica de ciencia de frontera CONACYT, entre otras actividades. En febrero de 2021 tuvo un reconocimiento por su desarrollo en la ciencia en la ciudad de Matamoros, otorgado por el Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas a través de la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología. Su correo de contacto es lrosas@cisean.org. Adelante, maestra Lisette Rosas, con su ponencia. Muchas gracias. Buen día, el día de hoy vamos a hablar de las concentraciones límites de metales en suelos con explotación petrolera en México. Y vamos a enfocarnos un poquito en la parte de las necesidades de homologar los valores de referencia. Bueno, primero que nada, nosotros debemos conocer los suelos. Estos, pues, están compuestos de muchos elementos y compuestos. Es una matriz un tanto complicada, por eso es un poco difícil su análisis. Debemos de saber que existen 32 tipos de suelos diferentes. Nosotros en México tenemos alrededor de 28. En alguna información alguna vez por ahí leí que teníamos gran cantidad de suelo erosionada. ¿Esto a qué se debe? Principalmente pues a las partes antropogénicas que nosotros vamos generando. El principio general para que nosotros podamos evitar esa degradación del suelo, pues primero que nada es asegurar que la concentración de los elementos no sobrepase los valores comparables. En México, los derrames de hidrocarburos son uno de los problemas ambientales de mayor preocupación, ya que grandes extensiones de suelos donde se encuentra la zona de extracción, transporte y almacenamiento del crudo y sus derivados se ven afectadas. ¿Qué es lo que generamos con esto? Pues con esto vamos generando contaminación, porque a lo mejor nosotros se nos hace como fácil pensar, ok, ya hubo un derrame de crudo en, no sé, en una parte que está muy alejada. Sin embargo, los elementos inorgánicos potencialmente tóxicos son elementos muy pequeñitos, muy finitos. Entonces, es muy fácil que estos volatilicen y se vayan desplazando a diferentes lugares, a diferentes zonas, y eso, por consecuencia, pues va contaminando los suelos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, pues principalmente un daño a la salud, ya que como nosotros sabemos, pues estamos viviendo en una cadena alimenticia donde nosotros nos alimentamos de plantas y animales. Entonces, las plantas, pues obviamente se colocan en el suelo las semillas para que estas vayan creciendo y sean aptas para nuestro consumo. ¿Qué es lo que sucede cuando estas plantas tienen elementos inorgánicos potencialmente tóxicos? Pues principalmente se reduce la seguridad alimentaria
y esto puede generar cosechas peligrosas para el consumo de animales y para el consumo de humanos. ¿Por qué? Porque a lo mejor, aunque no incluyamos a lo mejor tantas frutas o verduras en nuestra dieta diaria, si consumimos productos de origen animal, pues estos animales en su mayoría se alimentan de las plantas que vienen directamente del suelo. Y las plantas en su actuar diario, en su forma de crecer, ellas necesitan ciertos minerales. Y además de esto, pues hay minerales que ellas también pueden captar y que se pueden quedar en ellas. Entonces, si nosotros hablamos de un derrame de hidrocarburos y estamos diciendo que está en una zona tal vez un poco alejada, pero que por factores que son el viento, el agua, las lluvias o algún otro factor externo que haga que esos elementos inorgánicos se empiecen a mover a nuestras cadenas alimentarias, es muy seguro que las plantas empiecen a captar esos metales, los que el suelo está dejando, y que tengamos esos metales en suelo y que los tengamos en nuestra cosecha. Entonces, una vez que está en nuestra cosecha ese elemento inorgánico, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues ya sea que los animalitos o nosotros lo consumamos, esos metales igual van a estar presentes en nuestro organismo y empiezan a deteriorar nuestra salud. Un elemento inorgánico potencialmente tóxico que generalmente se cuestiona mucho es el plomo, ya que es una partícula muy pequeña y esta tiene la capacidad de atravesar los poros de la piel y entrar a nuestro organismo. Tiene especial fijación en los huesos y en los eritrocitos. Si bien sabemos, los eritrocitos pues tienen hierro. Entonces, lo que hace el plomo es captar al eritrocito y desplazar al hierro. Y esos eritrocitos que nosotros tenemos en nuestra sangre pues empiezan a perder su forma y a perder su tamaño. Y esto genera consigo principalmente anemias que se desencadenan en leucemias. Entonces, es muy fácil para nosotros pensar que si yo vivo en un lugar alejado, pues tal vez no suceda nada, ¿no? Voy a ser sano toda mi vida. Sin embargo, como les comento, estos elementos inorgánicos pues, viajan en el aire y nosotros lo podemos respirar, lo podemos inhalar, o cuando estamos comiendo nos puede entrar en la boca, pero además de eso, pues entra a nuestra piel. Daña principalmente a los niños. Si alguna vez han tenido la oportunidad de escuchar la enfermedad del saturnismo, que es la que le da a los pequeños cuando están expuestos a cantidades de plomo, generalmente cuando viven cerca de zonas industriales donde se maneja este tipo de elementos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, en últimas fechas se ha buscado la forma de determinar hasta qué porcentaje o hasta qué límite es permisible que haya este tipo de elementos en el suelo, en el agua, en el aire. Y en base a esto, pues se han ido creando diferentes normatividades en el mundo y esto nos ha permitido llevar un cierto control. Los valores UNCAL son estándares de la calidad del suelo. Nosotros debemos de tener siempre bien contemplado cuánta es la cantidad de metales que están presentes en el suelo. ¿Para qué? Para que yo pueda decidir si ese suelo tiene una buena calidad, es bueno para que nosotros podamos cosechar, o es un suelo que ya empezó a erosionarse. ¿Qué es lo que sucede en caso de que haya habido, por ejemplo, un derrame de un hidrocarburo que está afectando el agua y el suelo? Bueno, lo importante es que nosotros conozcamos los valores de referencia y de esta forma podamos identificar cuál es la zona, cuantificar cuál es el total de hidrocarburos o de elementos inorgánicos y ver si sobrepasan las normas. ¿Por qué? Porque esto nos permite a nosotros asegurarnos que la empresa que está trabajando en ese sitio debe de tener o de cumplir con su responsabilidad social y ambiental y debe de resarcir los daños. Entonces, en ese aspecto, en últimas fechas tenemos muchas ventajas porque hay páginas que a nosotros como ciudadanos nos permiten, ya sea mediante evidencias fotográficas, mediante evidencias de estudios,
nosotros podemos identificar cuáles son los sitios que están contaminando el medio ambiente y en este caso, pues reportarlos. Y estas empresas tienen la obligación, pues, de cuidar y ver el bienestar del medio ambiente y sobre todo, pues, de las comunidades que están cerca de la zona donde ellos están trabajando. Entonces, de eso se trata, el crear valores de referencia que a nosotros nos van a servir como técnica para que nosotros podamos decir, ok, hasta aquí, este suelo es apto o es bueno. De aquí en adelante, este suelo, muy poco tiempo va a empezar a pasar los contaminantes a las cadenas alimenticias, o peor aún, este suelo va a empezar a contaminarse y a erosionarse. Entonces, una vez que el suelo se erosiona, pues los procesos para tratar de revertir eso son procesos muy caros, muy largos, y no siempre tienen tanto éxito. Entonces, para eso están estos valores de referencia, para que nosotros podamos conocerlos y podamos estar evaluando constantemente la calidad de nuestro suelo. La Organización de las Naciones Unidas ha hecho una reunión con diferentes países en todo el mundo y han tratado de identificar, dependiendo del tipo de suelo del que se esté tratando, pues cuáles son los valores de referencia que se deben usar para mantener el estatus de ese suelo en buenas condiciones. Entonces, en base a eso, diferentes normatividades se han ido creando. Generalmente, se empezaron a hacer esto pues hace algunos años. Entonces, los valores han ido cambiando a lo largo del tiempo en muchos lugares del mundo. Nos gustaría que pasara lo mismo aquí en México. ¿Por qué? Porque cuando se empezó a evaluar esto, pues antes no se conocían todos los efectos colaterales que dejan los elementos inorgánicos potencialmente tóxicos, que son metales y metaloides. Entonces, estos valores umbral que ahora están determinados, pues los podemos usar como criterios orientadores para el uso de suelo y se refieren a los metales totales o especies químicas que nosotros podemos determinar para saber si ese suelo está contaminado, se está empezando a contaminar o ese suelo ya está de plano erosionado. En este caso, yo les voy a hablar un poquito de la NOM 147 de la Semarnat, que es una norma de 2004, en donde nosotros podemos ver que tenemos el tipo de contaminante, que son elementos inorgánicos potencialmente tóxicos, tenemos el suelo agrícola y el suelo industrial. Si nos damos cuenta y ponemos un poquito de atención aquí en las tablas, podemos observar que el suelo agrícola tiene valores determinados muy abajo de lo que es un suelo industrial. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en el arsénico, tenemos para el suelo agrícola 22 miligramos por kilogramo o partes por millón, que es lo mismo. Y en el uso industrial tenemos 260. Entonces es una diferencia abismal. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, el suelo de uso industrial, nosotros sabemos pues que es donde están trabajando procesos que a lo mejor necesitan ciertos metales para determinados procesos que ellos estén llevando a cabo. Sin embargo, como yo comentaba, pues el suelo industrial no siempre va a quedarse siendo un suelo industrial. Como yo les comentaba, es muy probable que los elementos inorgánicos que están en ese suelo empiecen a moverse y empiecen a estar contaminando los suelos de alrededor. Entonces, sí valdría la pena ver un poco estos valores que nosotros tenemos, porque en los suelos industriales los límites son muy permisibles. Entonces, hay que ver opciones que nos permitan a nosotros tener un suelo más sano, tener un suelo con mejor calidad, que nos permita que ese suelo no se vaya a erosionar. Porque ¿qué es lo que pasa si el día de mañana ese uso industrial de suelo, las personas que lo tienen pues se van y ese suelo queda ahí? Pues lo que pasaría es que ese suelo se erosiona y ya no habría quien se hiciera responsable de tratar de resarcir el daño que están causando. Entonces, hay muchos métodos que a nosotros nos permiten remediar los suelos. Sería de evaluar nada más esa parte. Sin embargo, pues sí estaría como una recomendación
que siempre la normatividad pues tratara de enfocarse en que todos los suelos pueden ser algún día un suelo agrícola. Y en base a eso, ver que los valores de referencia pues estén situados en un margen que es pues, ni muy alto ni muy bajo, que nos permita a nosotros tener una seguridad alimentaria y saber que nuestra salud no está involucrada. Los elementos inorgánicos potencialmente tóxicos que más se ven en los suelos contaminados con hidrocarburos son el vanadio, el níquel, el plomo y el talio. Estos elementos son los que más se buscan. Sin embargo, es importante hacer un barrido de todos los elementos inorgánicos que nosotros podamos encontrar, porque pues los hidrocarburos vienen de diferentes matrices de hace mucho tiempo, entonces no todos los hidrocarburos son iguales y por eso hay una variación en sus precios. Entonces, como recomendación sería siempre hacer un barrido espectral de todos los elementos inorgánicos y siempre buscar los valores de referencia. Hay diferentes normatividades mexicanas que nos hablan de cómo ir evaluando los metales. Algunas tienen unos, algunas no. Por ejemplo, en esta tabla de aquí, los primeros dos pues son la norma que estábamos viendo anteriormente, que es la de la Semarnat, que tiene los suelos contaminados por metales. La primera parte es uso agrícola y la segunda es uso industrial. La 157 nos habla de residuos mineros. La 004 de lodos y biosólidos excelentes, buenos y peligrosos. La 121 nos habla de la tolerancia de cultivos en peligrosos, en riego agrícola, lo que es el promedio mensual, el promedio diario, y en las descargas de aguas residuales, el promedio mensual, el promedio diario. Igual, cuando son residuos de alcantarillado, lo que es el promedio mensual, el promedio diario, y cuando estamos hablando de lixiviados. También se añadió por ahí la NOM 127, que es lo que se solicita para el agua de consumo humano. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nosotros extraemos el agua para consumir, se extrae pues de algún lago, de algún río, de algún manantial. Entonces es importante saber que en ese manantial la tierra tiene elementos inorgánicos. Por eso el agua que nosotros consumimos, que es agua purificada, debe de pasar muchísimos procesos donde se eliminan las sales, donde se eliminan algunos iones, se eliminan los elementos inorgánicos que son potencialmente tóxicos, porque si estos empiezan a acumular en nuestro organismo, como les decía, pueden llegar a ser tóxicos y causarnos la muerte. Entonces, los límites permisibles de agua para uso humano son límites, si nos ponemos a comparar aquí en nuestra tablita, nos vamos a dar cuenta que los valores son muy pequeños en comparación con el de los suelos. Esto también se debe prácticamente a que los suelos, como les decía al principio, pues tienen diferentes elementos y diferentes compuestos. Y hay algunos metales que no es posible que pasen a las plantas y hay metales que es posible que pasen a ellas. Entonces, una vez que nosotros cocinamos, por ejemplo, nosotros estamos perdiendo algunos de estos. Por eso a veces es un poco más permitible en los suelos. Sin embargo, nosotros debemos tener en consideración que cuando vamos a cocinar algo, pues debemos de lavarlo muy bien y tener todas las precauciones para que nosotros podamos usar bien nuestros alimentos y sobre todo eso, estar siempre pendientes de las regulaciones de la normatividad y buscar la forma de nosotros como ciudadanos solicitar que siempre haya actualizaciones como sucede en otros países del mundo para que siempre tengamos esa seguridad de que lo que nosotros estamos consumiendo es un alimento seguro y que no llevamos en nuestros alimentos elementos inorgánicos potencialmente tóxicos que vienen derivados de a lo mejor algún derrame de hidrocarburos o algún otro proceso. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, maestra Lisandro Castrejo, por tu excelente ponencia el día de hoy. Concentraciones límites en metales en suelos con explotación petrolera en México.